Bueno, ahí ya se está grabando la reunión. Bien. Hacer esto. Lo que sí no me dijo si iba a la nube o no, pero supongo que sí. Bien. Bueno, vamos empezando entonces la clase de hoy. Antes de arrancar y antes de- de meternos de lleno en la clase, bueno, quería ver si hubo alguna duda de los encuentros anteriores, del módulo 1, del módulo 2. Bueno, en la primera clase revisamos temas de estructura, en la segunda vimos un enfoque más desde el desarrollo de carrera, ¿sí? Y cómo se relacionan estos dos grandes ámbitos con los puestos de trabajo, ¿no? Así que, bueno, nada, la idea en esta clase es ver, ahí escucho un ruido, no sé si es un micrófono que está desmuteado. ¿Yo sola escucho? Ahí está, ahí está. Bien, bueno. Bueno, nada, les decía eso, si hubo alguna duda, alguna consulta, la idea de la clase de hoy es ver algunos temas más conceptuales de la descripción de puestos y digamos, cuáles son los aspectos que, digamos, se vinculan más con la organización en sí y cuáles con las personas que ocupan los puestos. Así que, bueno, nada, abro igual un momento, o sea, como que la clase de hoy ya sería un poco más práctica en algún punto, que por ahí que los encuentros anteriores. Y bueno, si alguien quiere comentar algo, si quedó algo pendiente, algo que les haya generado dudas, quizás cuando hicieron los ejercicios en el foro, si se presentó alguna dificultad. Nosotros estuvimos revisando, todavía no mandamos las devoluciones del foro, pero lo vamos a hacer ahora en estos días. Y solamente vimos un caso que por ahí no se mencionaba concretamente el puesto del nomenclador, sino que se hablaba como puestos más genéricos, como asistente administrativo o algo así. Y por ahí el ejercicio pedía meterse en el nomenclador para desandar un poco los puestos que están ahí. Solamente vimos eso como alguna dificultad. Después muchos lograron entender la lógica de los ejercicios, poder armar esa, por ejemplo, en el caso de uno de los ejercicios que era como armar cuáles eran los puestos dentro de un área. Así que, bueno, nada, en ese sentido vimos que han trabajado muy bien y muy claro. Bueno, si no hay dudas, ¿no? En el chat no pusieron nada, Manu, que no veo. No, nadie Bien. consultó nada. Perdón, yo les recuerdo que llenen el link de asistencia que lo mandé por el Ah, chat. bien. Perfecto. Gracias, Manu. Bueno, entonces vamos a ir empezando, ¿sí? Em, bueno, primero un poco también como para hacer eh, una recapitulación, ¿no? Con la clase anterior y el módulo 1 y el módulo 2, digamos. Creo que es importante pensar en términos de articulación institucional, ¿no? La gestión del empleo público, ¿sí? Por un lado tenemos todo lo que es estructura organizativa, o sea, toda la información que tiene que ver con la organización, ¿sí? Que es lo que vimos en el módulo 1, está conformado por unidades que tienen acciones a las que se le asignan recursos, ¿sí? Y autoridad para, digamos, su utilización. Eso por un lado. Por otro lado, tenemos la información del puesto de trabajo concreto que tiene objetivos, que tiene tareas, que vamos a ver que esas tareas son distintas de las acciones y que también tiene relación, según de qué agrupamiento estemos hablando, tiene relación con el nomenclador, ¿no? En el caso de los PCP, ahí vamos a ver que si un puesto que se describe desde jefatura de subdirección no tiene un vínculo directo con el nomenclador, porque ahí no se describen los puestos del agrupamiento jerárquico. Entonces, eh, vamos a ir viendo también que
estos puestos tienen distinto nivel de complejidad, ¿no? Y eso también está relacionado con el escalafón, el cuadro que estuvimos viendo de los grados, los niveles, las clases, ¿sí? Y finalmente también tenemos un determinado perfil con capacidades y competencias específicas que sería la persona, ¿no? Lo que va, digamos, el perfil de la persona que va a ocupar ese puesto, ¿sí? Entonces, sí, ¿alguien dijo algo? ¿Escucho un ruido? Tenemos creo que otro micrófono desmuteado. Yo porque me confunde, no sé si como no los veo, no los veo, no las veo, no sé si alguien me está queriendo decir algo, entonces escucho el ruido y paro. Bueno, nada, voy avanzando de a poquito, pero cualquier cosa se desmutean y me hablan. Bueno, nada, la gestión de personal requiere que estos dos ejes, ¿sí? Todo lo que es la estructura organizativa y el sistema puesto persona, necesita que estén adecuadamente descritas, clasificadas y organizadas, ¿sí? Para eso tenemos que articular estos actos de estructuras, el nomenclador de cargos y el escalafón, ¿sí? Entonces, una adecuada descripción de puestos va a tener información sobre la organización, información sobre el puesto, información sobre la persona, ¿sí? A veces pasa que, nada, o por ahí siempre cuando desarrollamos este tipo de herramientas tenemos que preguntarnos cuánta coherencia hay entre las tareas y responsabilidades del puesto y el perfil de la persona que los ocupa. O cuánta coherencia hay entre la importancia de las tareas que se desempeñan en los puestos y el reconocimiento que reciben sus ocupantes en el escalafón, ¿no? Pero bueno, sí es importante tener en cuenta que los sistemas puestos personas son las unidades básicas donde se produce el valor en las organizaciones. Y están conformadas por los puestos de trabajo que, como veníamos diciendo en las clases anteriores, son las sillas donde se pueden sentar las personas, ¿no? O sea, el sistema puesto persona habla de la silla donde se sienta. Bueno, esto por un lado como para retomar un poco lo que veníamos trabajando las clases anteriores. En concreto, para lo que es la clase de hoy, ¿sí? Es importante que tengamos en cuenta algunos conceptos relacionados con las descripciones de puestos, ¿sí? Un puesto de trabajo es una posición establecida dentro de la estructura organizacional que se asigna a una o más personas, no solo dentro acá del estado de la provincia, sino en general, en cualquier organización. Se define por las tareas y actividades significativas que se realizan y que agregan valor a los procesos de trabajo, ¿sí? Por otro lado, está la descripción de ese puesto, ¿sí? Donde se especifican los objetivos, las tareas, las funciones y responsabilidades en el contexto de la organización, ¿no? En la que se inserta esa descripción. Y por otro lado tenemos el perfil del puesto que explicita los requisitos necesarios para ocuparlos, ¿sí? Así como las cualidades y competencias que debe poseer un trabajador para desempeñarse apropiadamente en el puesto, ¿sí? Estos tres conceptos son muy importantes para todo lo que se viene después. La idea a lo largo de esta clase es poder desmenuzar, digamos, cómo cada uno de estos conceptos interviene en los procesos tanto de bonificación por título universitario, procesos de selección de personal y ingresos BTU, ya dije, ingresos BTU y PCP. Ahí está. Bueno, ahora los voy a dejar con Ale, que les va a hacer, que va a trabajar con ustedes la parte de ingresos. Ale, ¿estás por ahí? Hola, buen día, ¿cómo están? Nela. Bueno, acá vamos a arrancar con este eje que es de ingresos. Vamos a ver principalmente las cuestiones técnicas, todo lo que tiene que ver con el procedimiento. Bueno, para empezar, este procedimiento tiene todas las consideraciones, están en la nota que tenemos en pantalla, que es la nota 2024, y bueno, y ahí sigue nota GDEVA y demás. Es importante, es fundamental basarnos en el procedimiento establecido, un punto que debemos recordar siempre cuando iniciamos este trámite de solicitud de ingresos,
es que en el pedido deben incluir siempre todos los, además de la nota, que es la comunicación oficial, el anexo correspondiente. Y si la dirección de carrera hace algún tipo de observación, se tienen que volver a enviar la nota inicial con todos los documentos que ya se enviaron anteriormente. Eso es una de las observaciones que hacemos, que quizás envían un pedido, se realizan observaciones y mandan solamente lo que se observó. Es necesario que envíen todo porque esto nos ayuda a asegurar la integridad de todo el pedido. Una vez que si se aprueba, tenemos que tener toda la documentación. Perdona, ¿le puedo decir una cosita muy chiquitita? Este es un procedimiento que empezó o sea, que se definió y empezó a funcionar en febrero del 2024. O sea, es un proceso relativamente reciente aún y sabemos que todavía genera a veces ciertas dificultades, ¿no? Y por eso también queríamos incluirlo en el curso como parte de las descripciones. Perdónale. Bien. Bueno, ahora viendo un poco las piezas que integran el pedido y las diferencias que hay con los anexos, tenemos que, bueno, las solicitudes de ingreso se componen de 3 componentes, básicamente. Primero tenemos la comunicación oficial, que es la nota, que debe estar suscrita de manera conjunta por el director delegado de personal y el director general de administración. Segundo, debemos elegir el anexo correcto. El anexo 1 es para altas nuevas, mientras que el anexo 2 es para altas por bajas, son para vacantes. Si querés pasar la siguiente filmina, Nela, o Manu, no sé. Bueno, acá en esta pantalla, gracias Nela, vemos la primera parte de lo que es el anexo 1. Recuerden que es uno de los 3 componentes. Esta primera parte del anexo vemos que la información que tienen que cargar en estos campos de la planilla tienen que ver con la organización. Y no solo es indicar la ubicación del puesto dentro de la unidad orgánica, sino que también se debe poder explicar la razón de ser de la unidad orgánica. Estos campos responden a preguntas como ¿qué productos produce? ¿A quién están dirigidos? También es importante, es muy vital completar la clasificación y cantidad de personal de la unidad orgánica, ya que esto le da como contexto al pedido y ayuda, bueno, a tener un mejor conocimiento y es importante para las autoridades de Hacienda y de Empleo Público. Acá en pantalla vemos ubicación del cargo, información de la unidad orgánica, destinos, estas cosas que les fui comentando. No sé si querés pasar la segunda pantalla, Nela. Y esta es la segunda parte del mismo anexo. Estamos en el anexo 1 todavía. En esta segunda parte entramos con lo que es la descripción y perfil del puesto. Recuerden que la descripción del puesto se trata de especificar los objetivos, tareas y responsabilidades. Y el perfil indica los requisitos y competencias de la persona. Acá vemos en la pantalla información que tiene que ver con la denominación del puesto. Esto lo pueden buscar en el nomenclador, que ya sea el agrupamiento que sea, es como veníamos viendo, se fijan por las pestañitas y ponen el que ustedes creen que se adapta mejor. También tenemos la cantidad de vacantes solicitadas. Luego abajo tenemos la modalidad que tiene que ver si es con personal transitorio o contratado. Tenemos los agrupamientos, todos los que repasamos del escalón, el administrativo, técnico, profesional, servicios o limpiezas, perdón. Y tenemos también en el punto 4 el campo para que ustedes puedan describir las tareas. Esto es muy importante
Y lo que se busca con toda esta estructura de este formulario es garantizar que el puesto esté bien definido desde el principio, para que no tengamos errores a futuro y de entrada esté lo mejor hecho posible. Es indispensable que la información que ustedes vuelcan en estos formularios sea coincidente con la nota de solicitud. Si ponen, por ejemplo, acá, en cantidad de vacantes solicitadas, 3, no es congruente que en la nota digan que están solicitando 2 vacantes. Este tipo de situaciones hace que, que estas discrepancias hacen que todo esto se retrase, que se demore el pedido. Luego, bueno, para cerrar esta parte de este anexo, vuelvo a hacer hincapié en la importancia de la descripción de las tareas, que es el ítem 4. Es súper importante que las detallen de forma clara y precisa, las tareas que van a realizar las personas, asegurando que esas tareas tengan una vinculación directa con todo lo que se declaró en la primera parte, en lo que vimos en la filmina anterior. Tiene que tener relación con la ubicación del puesto, con los productos que brinda la unidad orgánica. Todo esto, bueno, es que sería el marco institucional, tiene que tener una coherencia integral, conjunta, toda la información que se vuelca acá. Bueno, esto cerramos con esta Coherencia. parte. Perdón, Ale, quiero recuperar la palabra coherencia, porque es algo que se repite en estos 3 procesos, digamos, tanto en ingresos como en bonificación por título universitario, como en PSP. Tiene que haber coherencia entre todo lo que tiene que ver con la información de la organización, el puesto y la persona, ¿sí? En estos 3. Perdón, la interrupción. En la siguiente filmina, si pasamos en la siguiente. Hasta acá tenemos lo que es el anexo 1. Recuerden, 3 componentes, nota, anexo 1 o anexo 2, según lo que se solicite. En esta primera parte del anexo 2, lo que vemos es que, bueno, esta es la herramienta específica para gestionar las altas por baja. Y, a diferencia del anexo 1, aquí el respaldo presupuestario proviene de una vacante ya existente en planta. Entonces, bueno, la información distinta. En este formulario de pantalla vemos que tenemos toda la solicitud de información, pero de la vacante que se desea comprometer para que sea la baja. Bueno, la clave no es solo describir el perfil del puesto como el primero. Acá tenemos esta división que está centrada un poco en la organización y en la baja que es que usamos como respaldo presupuestario para esta nueva alta. En esta primera parte, como pueden observar, solicitamos información de la vacante, que es la resolución, el motivo de la resolución, el motivo del cese, que puede ser fallecimiento, puede ser jubilación o renuncia. La idea es identificar con estos campos, con precisión, cuál es la vacante que se va a comprometer. Y también podemos observar que tenemos volumen de trabajo. Acá solemos siempre, no siempre, pero es una de las mayores observaciones que hacemos, que notamos que hay dificultades para cuantificar. La idea de este campo es cuantificar la carga de tareas del área para justificar si es necesario o no cubrir esa vacante. Y en pantalla vemos algunos ejemplos, que este volumen de trabajo debe estar relacionado con los productos y servicios de área. Por ejemplo, en un área de legal y técnica puede ser cantidad de expedientes, pueden ser informes, en transporte, bueno, puede ser choferes, los kilómetros que hacen un trabajador que tiene un cese de chofer, pero nunca con el régimen horario.
Esto no es una información que nos permita entender el contexto. O sea, hay que buscar la forma de cuantificar cuantificar el trabajo que se hace en esa área y que hacía esa persona. Después, es importante, bueno, una actualización importante que pasó en principio, como comentaba Anela, este procedimiento sale en el 2024. En ese entonces, cuando salió el procedimiento, se tomaban bajas a partir del 1 de enero del 2023, pero hubo una actualización que se notificó a las direcciones delegadas de personal a través de una circular que esto iba a actualizarse y ahora las bajas que se toman son del 1 de enero del 2025. Así que recuerden que eso también es muy importante. Si envían algún pedido de solicitud de alta por baja, la baja tiene que ser del 1 de enero del 2025, si no, no se toma como válida. Y otra cosa, todos los heces tienen que estar embebidos en la nota. Es necesario que envíen todos los heces de todas las órdenes. Si son 4 pedidos, tienen que enviar los heces de las 4 órdenes. ¿Y qué más? Además también, bueno, es obligatorio adjuntar eso y en caso de que no esté el cese, que no tengan la resolución, en algún caso también se puede enviar la situación de revista de SIAPE, que ahí también podemos ver si tiene baja preventiva o definitiva. Cualquiera de las dos opciones nos alcanza para verificar que la baja existe en la unidad orgánica. Bueno, esto sería toda la primera parte del anexo 2. Ahora si querés pasar a la segunda parte del anexo. Bueno, hay una Tenemos una pregunta en el chat, Ale, que no sé si querés de Noé. abordar Sí, ahora a ver, o después, como vos quieras. sí, a ver, hay que la busco. Pero bueno. Decime si querés que te la lea en voz alta, si te queda cómodo. Bueno, dale, Si dale, querés gracias, te Mariana. la digo yo, te digo, Ahí ¿qué ahí pasa? está, nada. La tarea es, ¿qué pasa si una tarea, perdón, la pregunta es, ¿qué pasa si una tarea no se puede cuantificar porque es más de tipo cualitativo, ¿no? Por ejemplo, no sé, no sé, áreas que sean más estratégicas, que quizás elaboren proyectos que no se ven en cantidad, sino más bien en tiempo en el que se trabaja, la viabilidad del proyecto, los actores con los que se interactúa. O sea, digo, casi todo es medible en cantidad, ¿no? La administración pública en términos de expedientes, no sé, no sé, cantidad de licencias, cantidad, no sé, pero hay algunos sectores donde la tarea no es cuantitativa. ¿Cómo miden el monto o el grado o el volumen de tarea en esos lugares? O que si viene un expediente de ese tipo, ¿cómo hacen? Bien, lo del expediente es como el ejemplo quizás por ahí más claro. Entiendo esto que me decís que, bueno, que sí, que hay tareas que son más cualitativas, pero así todo. Supongamos que tenemos, por ejemplo, se me viene a la cabeza comisiones científicas, que es más cualitativo, que tiene que ver con proyectos, con investigaciones. Lo que se espera decir es, bueno, qué cantidad de proyectos manejaba esa persona o los tiempos, los plazos, de alguna forma, algún tipo de información que nos permita tener noción del contexto y también tenemos en cuenta el tipo de organismo. Eh, se tiene de tener en cuenta la integralidad del anexo, no solamente este campo, cuando lo leemos, tratamos de vincularlo, decimos, bueno, a ver, lo analizamos con el área y vemos, bueno, y puede pasar que sí, que hay organismos que es fácil cuantificar porque son más cuantitativos, por ejemplo, en un área de legal y técnica, lo más fácil es pensar, bueno, en expedientes, es la medida más clásica de unidad de medida, pero luego con estas que decís vos, que son más cualitativas, efectivamente, los tomamos siempre y cuando
siempre y cuando el contexto nos dé ese indicio de que, bueno, quizás no se puede cuantificar tanto y decimos, bueno, qué sé yo, comisiones científicas, proyectos, qué cantidad de proyectos, durante qué tiempo. Bueno, no sé si más o menos eso... Se busca la forma de llegar a una unidad que represente lo que... Que represente la unidad Y por ahí orgánica me parece que bajo más, en el dirección. caso que decís de comisiones científicas u otras áreas de ese tipo, estamos de vuelta en la cantidad de proyectos. Quizás más, supongo que más que la cantidad sería la complejidad de los proyectos que se manejan. En el Eso contexto de todo sí, lo demás que decís, porque estaríamos si no en lo mismo. Digo, hay áreas en las cuales quizás no hay tanto volumen de trabajo en una unidad que se pueda medir exactamente, sino que por ahí el tipo de tarea es más, le pongo cualitativo por decir algo, pero requiere de otras variables para que se pueda lograr, y no significa que en el área no se esté trabajando, porque por ahí se está investigando, se está interactuando con otras áreas para ver la viabilidad, se hacen como otras acciones. A eso me refería. Pero bueno, después lo sí. chusmeo bien un poco esta planillita y por ahí veo ahí, entiendo un poco más. Sí, Perdón, a mí me entiendo. parece, Yo, sí, Mariano, María. ¿sí? no, perdón, me parece que la clave en todo esto está en una palabrita que Nela repitió hace un rato, la cuestión de la coherencia. Si uno habla de informes, por ahí informes es algo muy genérico y puede Mm, ser una tontería rutinaria de un informe de gestión, de una exacto. descripción de las actividades mensuales o semanales del área, o puede ser un informe de investigación científica. Si uno lo dice Exacto. así, de forma descontextualizada, claro, como cuantitativamente es uno contra uno, pero puesto en el esquema de este sistema, puesto persona que nos habían presentado al principio, relacionando las acciones de la unidad, la descripción de las tareas del puesto, el perfil y todo eso, me parece que todo ese conjunto es el que te da coherencia y factibilidad o no de que pueda prosperar, ¿no?, ese pedido de esa designación. Bien. Sí, Sí, creo que sí, Marian. Lo que me parece es que a veces, que nos pasa mucho en el Estado, que las estructuras, por ejemplo, sobre todo los segundos niveles de desagregación, están por ahí desactualizados o, sobre todo los más viejos, ¿no? Como que no definen muy bien o no se entiende muy bien a veces lo que se hace. Entonces, y quizás no da cuenta del verdadero trabajo que se realiza, más que nada en estos casos, ¿no? Que digo, más cualitativos. Entonces, quizás requiere, para lograr la coherencia que vos decís, que estoy de acuerdo, requiere como un paso más en, no sé, una buena descripción de tareas, en contextualizar, no sé, nosotros a veces vemos, me estoy adelantando, pero vemos, no sé, el tema de responsabilidades en los que son los PCP, y a veces no están muy claras cuáles son las responsabilidades del área, no tienen coherencia por ahí con la descripción de las tareas. Digo de las tareas, no de las acciones de estructura, que son las del departamento, ¿no? Entonces, digo, me imagino, no sé cuántos casos habrá, pero sí sé que hay áreas en el Estado que tienen esta complejidad y me imagino que quizás a veces pareciera que no hay mucho volumen de trabajo, que no se entiende muy bien y quizás la complejidad que está atrás de esto es esta. Para pensar, nada más. Sí, yo creo que gracias. se aborda cada caso en particular, ¿no? Es también cuando tenemos ese tipo de casos, se intenta buscar, o sea, nosotros también tenemos siempre el canal abierto para conversar con quien está llevando adelante estos procesos y siempre intentamos encontrar la forma de que estén todos los campos completos, ¿no, Ale? Sí, la idea de esto es lo que les vuelvo a repetir, es tener una aproximación y no se mide solamente este campo aislado. Entiendo también que no es fácil cuantificar las acciones, perdón, el volumen de trabajo, pero también es el desafío de las direcciones delegadas de personal. Tratar de poner en palabras, en documentos formales, qué es lo que se hace, es un desafío. Este procedimiento es nuevo, pero es algo que es necesario.
es necesario hacer. Quizás, como decía Noelia, que quizás no hay no es tan fácil en determinadas áreas. Por más que sea un solo informe que se haga en el área, si es lo que se hace, hay que ponerlo en el documento, porque y también es esto la coherencia integral, o sea, porque sea uno no significa que no sea importante. Y se lee todo el campo completo. Pero bueno, la idea de esto es, de esta parte del formulario, es tener información del cese, de qué es lo que hacía esa persona. O sea, todos vamos a trabajar ahí y todos hacemos algo, eso se tiene que poder cuantificar, ya sea tareas administrativas, profesionales, de alguna forma se tiene que poder cuantificar. Así que bueno, esto es un desafío para las direcciones delegadas de personal y la idea es hacerlo formal porque la aprobación de estas vacantes requieren de presupuesto. Así que bueno, Perdón, Ale, te voy a es interrumpir antes de importante. que te voy a interrumpir antes de que avances porque hay una pregunta que dice, ¿el volumen de trabajo refiere a la cantidad en el área en donde se encuentra la vacante o a la cantidad de lo que el puesto de la vacante realiza en el área? Si quieren, vuelvo a De la leerla. Dale, sí. El volumen A de ver, yo trabajo también. refiere a la cantidad en el área de donde se encuentra la vacante, el volumen de trabajo que hay en el área, por ejemplo, en nuestro caso en la Es, dirección de carrera administrativa, o a la sí, cantidad de volumen de trabajo del puesto el puesto, no. vacante que se realiza en Mm, ese área. No, es del área. En la primera parte tratamos de ver toda la información relacionada al área. Bien. Bien, y después hay otra Bueno, pregunta que no sé si querés que esperemos a que termines de explicar el procedimiento para leerla o querés que la lea ahora. Eso como prefieras porque no es tan puntual, es más, no es sobre el anexo que estás explicando ahora. bueno, termino esto y volvemos a esa. Si hoy Mejor. tenemos una clase cargadita. Así Dale, que, dale, mejor, mejor. gracias, Manu. Esta segunda parte del anexo. Lo que tiene, a ver, ¿qué teníamos? Bueno, esto ya tiene que ver con la información del ingreso. Acá tenemos que poder completar las principales tareas que va a hacer la persona que va a ocupar este nuevo, la vacante, el puesto de la vacante que se generó. Y también tenemos que tratar de evitar generalidades al describir las tareas. Las actividades tienen que guardar una relación estricta con, por un lado, el agrupamiento y el nivel educativo. Si nosotros ponemos agrupamiento profesional, no podemos poner nivel educativo secundario. Y ahí es donde otra vez la coherencia integral del nexo. Em, el estatuto, ley también, generalmente es por 10430, pero también hay organismos que tienen su propio estatuto, como educación o salud, eh, eso se tiene que poner, o quizás también si ingresan por la ley de discapacidad o alguna otra normativa específica, es necesario ponerlo en este campo. Luego tenemos el campo del lugar geográfico donde se prestará servicios, eso también, bueno, es algo simple. ¿Qué más? Bueno, el último campo de fecha estimada de ingresos. Acá, como vemos, esta no podrá tener fecha anterior a los 15 días del ingreso del expediente a la dirección. Esto es así, generalmente ponen con fecha del acto administrativo cuando salga, pero bueno, si hay alguna cuestión, por cuestiones muy excepcionales se pone fecha, pero esto generalmente se tiene que respetar este ítem del, del procedimiento. Y bueno, estos serían los campos. La modalidad, que de vuelta lo mismo, si es transitoria, contratado. Hay también algunos organismos que tienen la particularidad que ingresan de forma permanente, eso también todo se indica. Toda esta es información que nosotros evaluamos, que la dirección evalúa. Y bueno, no, de esta parte creo que ya no tengo más nada para remarcar.
Pero bueno, esto, en ambos anexos en cuenta estas cosas, que si ponemos, por ejemplo, un agrupamiento profesional que sea coherente el nivel educativo, si ponemos técnico también o servicios, las tareas tienen que guardar relación con el agrupamiento, el nivel educativo y la categoría. Esto es otra cosa, la categoría. La categoría es siempre el ingreso es por la más baja, siempre. A no ser que haya algún organismo que tenga alguna norma específica que diga lo contrario, pero recuerden que siempre es por la más baja. Bueno, la última, para cerrar el tema, si pasamos, bueno, para cerrar el bloque. ¿Puedo hacer una consulta en eso? Está al respecto de lo que estabas planteando, o que tiene que ver con lo que estabas planteando. Sí. Perdón. La descripción de tareas que se hace ahí. Sí, que sí, debe sí, ser sí. ahí. La descripción, los dos campos, tanto el anexo 1 como el anexo 2, tienen En esta, campo. sí, en esta parte era que la descripción de tareas es la tarea del puesto de ingreso, debería ser, Sí, ¿verdad? tenés el anexo que está Porque ahí dividido en dos decía partes. de alta por baja. Sí, Ingreso. en la primera parte vimos todo lo que es la información referida a la vacante que se va a usar para justificar esa alta por baja. Sí. En la otra parte es un Excel larguito, en la otra parte tenemos toda la información del ingreso. En la primera es de la vacante y en la segunda del ingreso, del perfil que se busca reemplazar. Bien, gracias. No, gracias a vos por la pregunta. Para cerrar esto, bueno, es también algo muy importante es que no, en esta instancia no se debe detallar información del candidato, de los potenciales candidatos. Lo que se está tratando de hacer en esta parte, con este procedimiento es tramitar ante las autoridades de Hacienda y de Empleo Público es la autorización de la vacante. Esta es la primera instancia. Una vez que si se hace o no Hacienda y Empleo Público hacen la autorización de la vacante, cuando se obtiene esa validación, ahí recién la jurisdicción puede empezar a iniciar el proceso de selección de persona, asegurándose que el perfil que se construyó, que enviaron, que se validó, coincidan con los requisitos declarados en estos anexos. Y bueno, esto es todo el tema de ingresos. Recuerden, 3 componentes: nota, anexo 1 o 2, y cada uno tiene sus particularidades. Gracias, Ale. Te leo la pregunta que hicieron. Primero hubo una pregunta que yo respondí en el chat, pero por las dudas lo comento, a ver si está bien o no. ¿Cuál es la normativa del 2024 que regula ingresos? Copié el número del IF, Sí. que fue comunicado por la nota de firma conjunta de ambas subsecretarías, que se titula Procedimiento para la solicitud de nuevos ingresos de personal. Es todo lo que acabas de explicar, está comprendido en el IF, que estaba embebido en la En esta nota. esa que estás mostrando ahora. Luego, Mariano sigue preguntando, ¿a qué norma corresponde ese IF? Me refiero a norma completa, no solo a los anexos. No, Mariano, ese IF se llama Procedimiento para la solicitud de nuevos ingresos y está suscripto por la Subsecretaría de Gestión y Empleo Público y la Subsecretaría de Hacienda. Empieza explicando Es cuál una es el nota, procedimiento. digo, Es decir, como abogado, ¿cuál es el valor legal? Digo, que es una nota, disposición, resolución, decreto, a eso claro, me hubo una refiero. nota de firma conjunta en la cual se Eso, le comunicó a todas las subses técnicas administrativas y legales o a quien haga sí. sus veces que el contenido del documento IF que termina en 190, suscripto de firma conjunta por ambas subsecretarías, es el nuevo procedimiento para ingresos. Ahí por ahí lo Es decir, esa es lo que nota suscriben sea en una forma comunicación conjunta. oficial. Perdón. Una nota. Sí. Sí. No, bueno, no la tenía como que una nota fuera una normativa. Una nota para mí era una comunicación en donde se Bien. informa algo.
Para Creo mí, que no sé, muchas yo no soy veces cuando abogado, a por eso las se lo... delegaciones de personal se les comunica por una nota, más en este caso de firma conjunta entre dos subsecretarías, toma ese carácter Bueno, bueno, Tengamos en de cuenta firmeza. que la dirección de carrera es órgano rector del empleo público y lo que se busca hacer con estos procedimientos es de alguna forma tener lineamientos que sean homogéneos al momento de hacer un procedimiento. Nuestra carrera, en nuestra dirección tiene que ver con todas estas cuestiones. Ale, y después hay otra pregunta. Cuando vos hablaste de las bajas desde 2025 en adelante, no sé si quieren Sí. volver a esa parte de la presentación para repasarlo, porque surgió una pregunta que dice, ¿qué pasa con las bajas previas al 2025? Es No decir, se yo toman agrego. como válidas. No cuentan como válidas. Tienen que sí o sí ser a partir del 1 del 2025 las bajas. Si no tienen una vacante para que sea respaldatoria, en ese caso lo que tienen que hacer es el anexo que correspondería sería una alta nueva, porque no hay una baja que respalde al alta nueva. Entonces se pide un ingreso nuevo. a ver si estamos de acuerdo. Yo entiendo que todos los cargos salen del presupuesto. No tengo por ahí en la memoria si tenemos presupuesto aprobado de este año, del anterior o cuál. Por eso me parece que se considera lo del año en curso y la vacante tiene que estar ahí. Si es referida a 5 años atrás, me parece que no tendría sentido, no tendría validez. Entiendo yo, ¿eh? Sí, totalmente, totalmente. Se toman el corte, bueno, se corrió un poco por eso, porque tampoco podemos no se pueden tomar vacantes, como bien dice Mariano, de hace 5 años atrás, porque también cambia el presupuesto, cambia el contexto político, hay muchas variables que entran en juego. Bien. Fabián Martínez ahí preguntó si había algún PCP que regule ingresos, pero no tenemos aún, por lo menos en la provincia de Buenos Aires, no tenemos aún funcionando. En 10430, no estoy segura, supongo que puede llegar a haber algún otro organismo donde sí los ingresos se concursan, algún otro escalafón. Si hay alguien de eso, mirá, Martín ahí dice, en Salud 10471, carrera profesional hospitalaria, lo hay. Pero en 10430, hoy por hoy, no tenemos un procedimiento, digamos, un proceso de selección para ingresos. Sería algo muy, muy beneficioso. Bueno, de a poquito voy a ir pasando. Bueno, habíamos vuelto por lo de las fechas. ¿Sí? Bueno, la idea es ahora pasar a procesos de selección, igual si surge algo en relación a ingresos, si se les viene alguna otra duda o alguna otra consulta, la pueden traer, no hay problema, y la retomamos al final, la pueden poner al chat. Que después, además, al final de la clase vamos a tener los ejercicios como en las clases anteriores. ¿Sí? Bueno, acá ya para empezar a trabajar con las descripciones de puestos en los procesos de selección de personal, bueno, primero recordarnos que los procesos de selección empezaron a funcionar también en el 2024, a raíz del acuerdo paritario, ¿no? Se suscribió el decreto 2424, y la resolución 30 del 24 es la que, digamos, regula todo lo que tiene que ver con las guías de procedimiento de los PCP, ¿sí? Bueno, en una de esas guías, la guía que es la que está acá abajo el dibujito, ¿sí? Guía de descripción y perfil de puesto de trabajo, es la que da, digamos, las pautas y las formas de realizar correctamente la descripción de puesto, acá sí, para jefe de departamento y subdirector, subdirectora o jefa y jefe de departamento. Es importante que, como hacer el lineamiento sea en ambos instrumentos, ¿sí? Tanto en todo lo que tiene que ver con los anexos de ingresos como esto, como estas descripciones y perfiles de puesto, tenemos también la información de la organización, la información del puesto
y la información de la persona, ¿sí? Y van a ver que incluso muchas cuestiones que se desarrollan en la guía, o sea, que te pide como información de la descripción del puesto, es muy similar a lo que piden algunas partes de los anexos. Así que bueno, voy a tratar de comentar lo más brevemente posible. ¿Alguien se Perdón desmuteó? que se me cortó, perdón, Nera, que te interrumpo, me quedé un segundo sin internet, disculpen. Ah, no pasa nada. Justo estaba empezando con PCP, Alex, no había habido nada para vos, así que no pasa nada. Bueno, les decía, tenemos estas tres grandes partes: la información sobre la organización, la información sobre el puesto y la información sobre la persona, ¿sí? En la información sobre la organización hay que, digamos, consignar todo lo que tiene que ver con ubicación del puesto, identificación del cargo, ¿sí? Misión del organismo y acciones del departamento o subdirección, ¿sí? Ahí es importante tener en cuenta que, por ejemplo, en misión del organismo no tenemos quizás un documento que hable de la misión del organismo, algunos organismos sí lo tienen, pero bueno, en el caso de que una delegación esté iniciando esto, lo ideal es que puedan tener una misión del organismo que sea igual y transversal a todas las descripciones, ¿no? No que vaya variando o que vaya cambiando. ¿Qué pasa? Las delegaciones habitualmente, o sea, a ver, ¿quién elabora la descripción y perfil del puesto? La responsabilidad es de quien dirige la unidad orgánica donde se produce la vacante y donde se va a, digamos, y la vacante que se va a concursar. Entonces, que se va a llevar al proceso de selección de personal. A veces digo concurso, pero no me gusta, me parece que hay que diferenciar un concurso de un proceso de selección de personal, porque no es, o sea, el proceso de selección de personal que tenemos hoy no es el que establece la ley 10430 como un concurso. Entonces, si bien a veces cometo ese error de hablar de concursos, me parece que hay que tratar de diferenciar esos conceptos, así que me voy a corregir, cada vez que lo diga, me voy a corregir. Así que, bueno, volviendo a todo lo que tiene que ver con la información de la organización, bueno, nada, ahí, si quieren podemos ver, puedo abrir la guía también para mostrarles, la tengo ahí en formato digital, pero está toda la información descripta de qué implica la ubicación, qué implica la identificación, qué implica esta misión del organismo, ¿sí? Está todo bien desarrollado para que puedan completarlo correctamente, ¿sí? No sé si hay alguna duda, alguna consulta en relación a esta primera parte. Sí, en el punto 1, vale, en el 4 del 1, se habla de Acciones. acciones del departamento subdirección. Nosotros cuando vemos los planteles, vemos que hay gente en todas las áreas del ministerio, pueden estar en la dirección provincial. Imagino que las acciones estarán referidas a ese nivel. Y un problema por ahí que aparece acá es, me parece, el conflicto de la posibilidad de hacer carrera jerárquica para esa gente. ¿Cómo se resuelve eso? Acá las acciones del departamento de subdirección habla concretamente de las segundas aperturas, o sea, eso necesitamos, si es un jefa de departamento, necesitamos las acciones de ese departamento. Si es una subdirección, necesitamos las acciones de esa subdirección. Lo que ocurre es que en algunos casos esas segundas aperturas están muy desactualizadas y ahí nosotros les vamos a pedir que de todas maneras carguen esas acciones, ¿sí? Distinto después vamos a ver las tareas, no les vamos a pedir que nos inventen tareas relacionadas con esas acciones. Ahí sí necesitamos saber concretamente cuáles son las tareas del puesto, ¿sí? No sé, Marian, si respondí tu pregunta. Sí, en Interrumpí. realidad no había caído en la cuenta que ya estamos hablando de PCP. Por eso, Exacto. ahí está el punto. Gracias, Listo, Marian. entendido, perfecto. Sí, estamos con las descripciones de puestos en los procesos de selección de personal. Perdón, Sí, voy a interrumpirte porque una persona hace un aporte por el chat, así no sí. queda para Dale. después. En relación a la pregunta de Marian, Martín aporta. En misión del organismo, en nuestro caso, ponen la ley de ministerios, no una misión sintética. Claro, la idea ahí es que sea un párrafo breve, corto, no desarrollar cuáles son los planes, los programas, o sea, como algo sencillo,
¿sí? O sea, como algo más acotado. Y bueno, y clave lo que les decía recién de que sea algo similar, o sea, que sea la misma misión para todos los PCP, ¿no? Gracias, Manu y Martín, por el aporte. Bueno, entonces la siguiente parte ya es la parte más relacionada con el puesto, ¿sí? O sea, hasta acá teníamos toda la información de la organización, tiene que ver mucho con la normativa, ¿sí? Como vimos también en la primera clase, la información de estructura, ¿sí? Después tenemos todo lo que tiene que ver con la información del puesto, ¿sí? El objetivo del puesto, las tareas del puesto, las responsabilidades, la cantidad de personas a cargo, las relaciones internas y externas a la administración pública. Lo que ocurre acá es que la mayor dificultad es que las tareas del puesto, ¿sí? O sea, en la descripción del puesto, las acciones del área, ¿sí? No son iguales a las tareas, ¿sí? Bueno, después vamos a ver algún ejemplo más concreto, pero si la misión bueno, lo vimos también en las clases anteriores con el tema también del nomenclador, pero siempre, digamos, creo que habíamos visto el ejemplo legal de que, por ejemplo, un abogado, la acción puede ser, no sé, velar por el cumplimiento de la normativa o hacer cumplir la normativa de tal o cual, y la misión de ahí del asistente legal, no, del abogado, por ejemplo, del puesto, o del jefe, si es el área correspondiente, no puede ser la misma, no puede ser velar por el cumplimiento de la normativa, sino que tiene que ser algo más concreto, como establecer el lineamiento o las pautas, distribuir las tareas del equipo para tal cosa, ¿sí? Ahí tiene que ser como otra actividad más concreta, más observable y que se pueda medir también de alguna manera. Porque no olvidemos que también una descripción de puesto bien hecha va a permitir también evaluar, ¿no? el rol de la persona que lo está desempeñando. Bueno, entonces tenemos todo lo que tiene que ver con la organización, con el puesto, y por otro lado, con la persona, ¿sí? Ahí sí vamos a hablar del perfil, ¿sí? Y vamos a hablar de cuáles son los requisitos excluyentes, cuáles son los requisitos deseables, cuáles son las competencias profesionales, técnico-profesionales de la función pública y aptitudinales, ¿sí? En requisitos había también una aclaración importante que hacer relacionada con los títulos, ¿sí? Los títulos. Por ejemplo, ahí, en requisitos excluyentes, hay que definir las condiciones indispensables para el ejercicio del puesto, ¿sí? O sea, es lo mínimo requerido, ¿sí? Pueden estar, no sé, pueden ser acreditados, tienen que ser acreditados mediante la presentación de documentación, ¿sí? De documentación concreta. Por ejemplo, años de antigüedad, ¿sí? Se presenta la certificación de personal. Por ejemplo, nivel de formación, no sé, universitario, si se está buscando un abogado o abogada. Certificaciones podría ser, hay algunas profesiones que requieren también certificaciones, o bien podría no ser del agrupamiento profesional, podría ser un puesto administrativo, pero que tenga alguna certificación en, no sé, en gestión de proyectos o en, no sé, en algún área específica de la administración. Y bueno, eso se tiene que poder comprobar con información respaldatoria, ¿sí? Si se pide eso en el puesto, ¿sí? En el perfil, no se podría admitir como postulante del proceso de selección a alguien que no presente esa documentación, ¿sí? Pero bueno, después los requisitos deseables ya es como experiencia en áreas, en temáticas, formación en algún tipo de área, ¿no? De conocimiento, en alguna temática. Entonces, vamos a ir a la siguiente. Acá para desagregar un poco tema competencias, ¿sí? Esto es
gran tema en las descripciones de puesto de los procesos de selección. Pero bueno, para darle un poco de marco, es importante mencionar que las competencias las definimos como el conjunto de saberes que los y las trabajadores y trabajadoras ponen en acción en el ámbito laboral, que se expresan en conductas, comportamientos concretos, observables, ¿sí? Y posibilitan un adecuado desempeño de las tareas de su puesto de trabajo, orientado a producir resultados de valor público, ¿sí? A ver, tenemos tres grandes áreas, que son las competencias de la función pública, integridad institucional, conocimiento organizacional, perspectiva de género y cultura laboral pública. Competencias actitudinales, orientación a resultados, gestión de equipos y liderazgo, pensamiento estratégico e innovación en la administración pública. Y luego las competencias técnico-profesionales, que acá no se determinan previamente como en los casos anteriores, porque son, digamos, esta es la parte donde entra la variable en qué área se va a desempeñar el jefe o cuál es la naturaleza de la función de ese jefe. Entonces, ahí sí, lo que hay que poder destacar acá en competencias técnico-profesionales lo tiene que desarrollar cada digamos, responsable de la unidad orgánica, y tiene que poder determinar habilidades concretas, destrezas y conocimientos para cada puesto. A veces, a ver, lo importante es que de todas, de cómo se determinen, a ver, si bien las primeras no pueden, digamos, no son optativas, sí por ahí pueden elegir qué puntaje le dan a cada una, pero bueno, eso no hace la descripción del puesto. En lo concreto de la descripción del puesto, hay que poder, o sea, lo que tiene que poder definir el responsable de la unidad orgánica son cuáles son estas competencias técnico-profesionales, ¿sí? Y es muy importante porque tiene que ver con lo que después van a poder evaluar. O sea, de las competencias se definen los contenidos temáticos posteriormente, ¿sí? Que también están, ahora lo vamos a ver un ejemplo de descripción de puesto, acá. Bueno, igual este es un pedacito nada más, no está todo. Pero ahora si no los puedo abrir porque también es importante que veamos unos puestos genéricos. Pero bueno, volviendo para atrás, las tareas, los contenidos temáticos que se van a evaluar en el proceso de selección tienen que estar vinculados, o sea, tiene que haber coherencia, ¿sí? Voy a recuperar de nuevo este concepto, con estas competencias técnico-profesionales, ¿sí? Bueno, este es un modelito de descripción de puestos, y ahora voy a ver si, bueno, acá hay algunas consideraciones y ahora sí les muestro lo que les quería mostrar de los puestos genéricos, digamos. Pero bueno, la descripción de puestos y de perfiles y la descripción y perfil de puestos confeccionada por él o la titular del área, ¿sí? Como dijimos hace un momento. Es anterior a la etapa de evaluación, ¿sí? Todos los PCP, digamos, inician con la descripción del puesto y tienen que poder validarla con el órgano rector, que es carrera administrativa, ¿sí? Además, muchas veces también la carrera administrativa hace una asistencia previa a que inicie el proceso de selección, ¿sí? Y después, esa descripción de puesto tiene que ser validada una vez que se conforma la unidad técnica de selección. Esa descripción de puesto es validada y a veces es modificada posteriormente a la primera reunión de la UTS, ¿sí? Así que bueno, clave acá también no confundir las tareas del puesto, ¿sí? Ni los objetivos con las acciones del área, ¿sí? Son dos cosas diferentes. No solapar, dos cosas diferentes, pero las que tienen que haber coherencia si son acciones que están completamente actualizadas como debería ser. Bueno, por otro lado, no solapar responsabilidades del puesto específico con formación, capacitación general, ¿sí? Son también dos cosas distintas que hay que poder diferenciar, porque también eso después lleva a problemas cuando no se desarrolla correctamente esta parte en la descripción. Bueno, también esto, establecer requisitos excluyentes y deseables, tener en cuenta la definición y cómo se aplica eso, ¿sí? Los años de antigüedad también que coincidan con el rango permitido indicado en el reglamento y en la guía de descripción. Eso es clave, ¿sí? O sea, ahí para cada uno hay un máximo y un mínimo que hay que tener en cuenta y no se puede ir más allá de eso.
Y bueno, y tener en cuenta también que la UTS establecerá y definirá instrumentos y modalidades de evaluación, para lo cual es importante atenerse al instrumento de la descripción de puestos, ¿sí? Una vez que se aprueba la descripción de puestos, esa es la herramienta tanto de la UTS, que va a ser quien evalúe, como de los postulantes para saber qué están esperando de ellos, ¿sí? Del desarrollo de las pruebas de oposición, de la participación en las etapas. Voy a ver si puedo pasar a... Ustedes me dicen, por favor, que alguien se desmutee y me diga si ven correctamente, porque acá en realidad yo tengo que dejar de compartir. Ahí está. Ahí ven todo mi Chrome, digamos. Sí, Bien, perfecto. perfecto. Puestos genéricos para áreas Sí, administrativas. sí. Vamos a Sí. ver. Esperen que tengo que correr el controlador. Ahí está. Esto para acá abajo. Bien, acá tenemos, bueno, nada, se decidió trabajar en la conformación de unos puestos genéricos, ¿sí? Para áreas administrativas, legales, técnicas, y bueno, y acá es un documento que, digamos, muestra un poco cómo fue la metodología de trabajo. Todo esto está cargado en bibliografía, ¿sí? Y a partir de la estructura orgánico-funcional, ¿sí? Esto está muy chiquito, les pido disculpas, pero quiero mostrarles. Como que no me termina de cargar y no puedo usar los controles del Zoom y eso. Perdón, interrumpo Bueno, para les recordarles leo. que Sí, quienes está bien. estén desde la computadora, desconozco desde el celular, pueden ustedes mismos hacer zoom. Vieron que dice Sí. 100% acercar, para ver más grande la parte que interesa de lo que está compartiendo la pantalla. Gracias, Manu. Ahí recargué a ver si lo vemos bien. Pero bueno, lo que se replica ahí en esa imagen es una estructura, por ejemplo, de una Dirección General de Administración, con las de contabilidad, delegación de personal, compras y contratación, las dicciones que habitualmente tiene una Dirección General de Administración. O mira, Subsecretaría Legal y Técnica también. Acá arriba de la cosa se desprende la Dirección General de Administración. A ver, un momento. Ahí, ahí se ve. Igual la imagen es muy mala. Ahí está, no, ahí cargo mejor. Dirección Delegada de Personal, de la Dirección Provincial de Personal, Contabilidad, Compras y Contrataciones, Servicios Auxiliares, Servicios Técnicos Administrativos, Informática y Telecomunicaciones. Entonces, bueno, acá se describieron los puestos para subdirector que se identificaron, son estos: subdirector de personal, de contabilidad, de compras, y para cada uno de ellos se trabaja en qué jefaturas de departamento podía haber en cada uno, ¿sí? Y de todos estos se hizo una descripción. Por ejemplo, estos son los de jefe de departamento, ¿sí? Tienen observaciones, tienen aclaraciones concretas. Esto es una herramienta porque a veces puede que no les sirva textual como está acá, pero lo pueden tomar de base para iniciar la descripción propia, ¿sí? Acá están los de servicios técnicos administrativos, jefe de departamento de apoyo administrativo, de mesas de entradas. Es que son todas áreas que habitualmente tenemos en todos los organismos, ¿sí? Y acá para áreas administrativas legales y técnicas, los puestos de subdirector, ¿sí? Si hacemos clic acá, este material lo encuentran en el apartado bibliografía del aula virtual, ¿sí? Del aula virtual del IPAP. El aula está compuesta de distintas pestañas. Una de las pestañas es... Está bajo el título de metodología. exacto, quería ver si lo podía... Metodología para puestos genéricos. Ahí está. Voy a entrar a cualquiera, por ejemplo, curso 3. Ahí pueden ver, ¿no? El aula. Acá dice presentación. Sí. ¿La ven el aula? Sí. Sí. Presentación, bibliografía, clase 1, clase 2. Bueno, ahora vamos a habilitar clase 3. Ya. Y acá en bibliografía está todo, ¿no? Reglamentación de 10430, BTU, proceso de selección de personal, las guías, y acá están los compilados de puestos. La metodología, cómo se desarrolló y cómo se aplicó, y el compilado de puestos. Esto es una buena herramienta, esto como decía hace un ratito, para tomar de base y poder... Sí,
¿Te puedo hacer una consulta? Sí, Porque a María. nosotros desde estructuras también tenemos un problema similar en el sentido de, por ejemplo, no sé si había, pero ponerle que entre los puestos posibles tenés departamento de contabilidad. Y ese departamento va a tener una descripción que seguramente va a ser distinta si su superior jerárquico es una subdirección de contabilidad o contable que sea, o si depende directamente de una dirección de contabilidad. Claro. ¿Cómo resolver ese tipo de Bueno, cuestiones? ahí es una cuestión también de nivel de responsabilidad, ¿no? Entonces, creo que habría que ver si representa o no igual la realidad de ese puesto concreto. El primer como análisis para mí es ese, leer la descripción genérica y ver qué tanto representa o no el área. Y si no, bueno, ahí poder modificar y hacer los ajustes necesarios para modificar el nivel de responsabilidad. Vos lo que querés decir es que podría ese jefe de departamento tener como más responsabilidades y depende directo de la dirección que si depende de un subdirector, ¿no? Claro, igual entiendo, Pero son sí, igual, modelos lo que están proponiendo. No es sí, para sí, son tomarlo tal modelos. cual. Perfecto, Exacto. Son modelos que se perfecto. pueden modificar y adecuar a las necesidades de cada organismo. Sí. Había algo que yo quería mencionar también de esto. ¿Hubo alguna duda, alguna pregunta? ¿No? Yo te aporto, mientras esperamos a ver si hay alguna duda sobre esto, Dale. que a la hora de confeccionar esas descripciones se valgan de la guía, sobre todo porque, a ver, desde mi lugar, como no estoy en una delegación de personal, jamás describí un puesto, pero luego sí tengo que usar esas guías para saber qué se espera de una competencia actitudinal, qué se espera del conocimiento organizacional como órgano rector dentro del PCP en el momento de las entrevistas, de las pruebas de oposición. Entonces, pienso a la inversa. eh, o sea, ese material da mucho cuenta de todas las dudas que uno puede tener en relación a qué se estará entendiendo por esto, qué se estará esperando de esto. Eh, Cuanto más se use ese material que está muy bien armado para confeccionarlo, luego quienes tenemos que justamente participar del proceso de evaluación de eso mismo, mejor vamos a entender a qué es lo que se querían referir, qué es lo que se esperaba y como decía Nela, para los postulantes, sobre todo, va a ser el qué se espera de ellos, va a ser el esqueleto perfecto de qué es lo que esperan que yo me prepare y qué es lo que quieren saber de mí, qué es lo que quieren que yo muestre de mí o del puesto que quiero Sí, detentar para ocupar, ¿no? sí, o de cómo me desempeño, sí, en todos los parámetros. Sí, sí, tal cual. Mientras Hay decía una esto, consulta, aparecieron dos consultas. Sí. Sí, a ahí ver. va. La leo, quieren que las lea, es una Sí, consulta que por dice, favor. consulta sobre requisitos excluyentes. Título secundario es obligatorio desde el personal administrativo en adelante. La Sí. duda es que para el agrupamiento de servicio y obrero no. ¿Qué pasa con los departamentos de servicios generales, por ejemplo? ¿Va o la quieren Tuvimos que un la caso relea? así hace poco. Tuvimos un caso así hace poco. Estoy pensando. Les voy a traer la respuesta concreta en la próxima clase, porque tuvimos un caso así que lo analizamos yo a priori sin mencionar cómo se resolvió eso, te diría que si el agrupamiento, servicio u obrero admiten, digamos, a ver, el nomenclador establece y el escalafón establece que tanto servicio u obrero puede ser una persona con título, por ejemplo, de nivel primario, ¿no? Entonces, y tener algún curso, alguna certificación en algún área particular en algunos casos, ¿no? Sobre todo en el obrero. Ahora, ¿qué ocurre? El puesto de jefe de departamento de esas áreas es un puesto que es del agrupamiento jerárquico, ¿sí? Entonces, ahí no recuerdo, por ahí tendríamos que revisar la ley 10430 si pone algún
algún límite al nivel de formación. Vamos a chequear ahora. ¿Hay alguna otra duda o consulta para, mientras tanto, mientras hacemos el retiro? Sí, mientras tanto leo la pregunta anterior que dice, en algunos casos me pasa que me cuesta poner requisito excluyente título de grado, ya que muchas personas de carrera que igualmente podrían desempeñarla, ya que hay muchas personas de carrera que igualmente podrían desempeñar la función. ¿Puedo entonces ponerlo como deseable y no como excluyente? Ahí tenemos un problema. Ahí tenemos un problema. Uno tiene que hacer la descripción del puesto que necesita cubrir, ¿sí? En este caso, jefe de departamento, su director. Muchas veces se hace una lectura del contexto, se hace una lectura de quién está en el área, cuántos tienen título profesional y cuántos no. Entonces se está corriendo el ojo, o sea, ahí en vez de poder describir, digamos, lo que necesita la organización y lo que necesita el puesto, ¿sí? Cuáles son los objetivos, las tareas, en vez de estar pensando en el puesto, estamos pensando en el perfil, estamos pensando en las personas que tenemos adentro de la dirección. Para mí es un grave error, pero bueno, no quiero, entiendo que sea parte también a veces de la tarea de los y las responsables de área, pero no, uno no tiene que pensar esto en términos, no, porque si pongo esto dejo afuera a fulanito, dejo afuera a menganito, o sea, es como que hay que correrse de esa lectura y pensar cuál es la mejor forma, digamos, cuál es la mejor propuesta para ese puesto, ¿sí? En términos de, separando a las personas, en términos de cuáles son las tareas, cuáles deberían ser los requisitos, ¿sí? No sé, Manu o Ale, si ustedes piensan como yo, si alguien más quiere desmutear, que eso ya es más a título personal, les diría, ¿eh? Y yo coincido con vos, Nina, totalmente. La persona se tiene que adaptar al puesto, no a la inversa. Debería ser así. En todo caso, si no hay personas que cumplan con el perfil, con la descripción y el perfil de puestos, está la opción Abrir el nivel. abrir las aperturas, que sean más Abrir amplias, sí. pero se tiene que adaptar, coincido con vos, se tiene que adaptar la persona al puesto, no al revés. Sí, tal cual. Perdón, Marianela, Sí, Fabián Martínez, acá que te hizo la consulta hoy. ¿qué tal? Por eso, por eso era el tema del título secundario excluyente, porque es uno de los problemas en los departamentos de servicios generales, que tenés gente muy antigua que no tiene título secundario, entonces por ahí, como no hay gente que tenga título secundario, se busca bajar el nivel de cuestiones que son excluyentes, como por ejemplo el título secundario. Por Claro. eso era específica la consulta. Y esto, bueno, me lo aclarás, yo Pero, pienso como vos. sí, perdón, Fabián, no te quería interrumpir, decime. Claro, que ¿Cómo? pienso como vos, que estamos pensando en las personas que tenemos para ocupar los lugares y no en el requerimiento ¿En del qué puesto. El necesitamos? secundario tiene que ser de mínima. Claro. Va, creo yo. Sí, 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 sí. A ver, si les Em, parece, les leo el artículo 2 de la 10430 que habla dale, sobre Manuel. los requisitos para la admisibilidad. Da A, B, dos opciones, y después dice, estos requisitos no regirán para los casos en que las exigencias específicas de las leyes de aplicación o en casos especiales. Pero después agrega también como requisito poseer título de educación similar, secundaria, o el que lo reemplaza en la estructura educativa vigente al tiempo del ingreso para el personal administrativo. Y para el resto del personal, acreditar los requisitos del puesto a cubrir. Exacto. Esto está en el inciso B del artículo 2 de la segunda parte, porque tiene dos partes, tiene A y B y después repite A y B. No Vos sé si tenés aclara también, algo. ¿qué tenés agrupado también el decreto reglamentario? No, no, esto es la ley directamente. Ah, porque yo ahí la estoy compartiendo, la están viendo, ¿no? Ah, a ver. Sí, pero es la ley. Tenés compartida la ley, lo mismo que yo.
Claro, eso, Ah, justo sí. porque yo estaba buscando lo de si había algún requisito puntual que no recordaba para el agrupamiento jerárquico. Ale, Ale Migliore, ¿estás por ahí? ¿Querés decirnos? Porque no entiendo bien lo de la coma. Perdón que estoy mal de la voz, Ay, estoy con perdón, listo, licencia te en hago realidad. hablar. Por eso no quería hablar. No, en la lectura siempre lo hemos discutido, a veces con algunos compañeros. Cuando se pone ese requisito de secundario, ahí la coma es confusa, es ambigua. No sabes si es solo para administrativos, porque dice el secundario para todos, coma, para administrativos y para el resto el coso. Hay una coma ahí que es confusa en la lectura. Quizás está bueno saber cuál es la jurisprudencia a nivel de la DPP para ver si se toma o no el secundario como obligatorio para el resto de los agrupamientos. Claro. Yo entiendo que para agrupamiento servicio, gracias Ale, para agrupamiento servicio y obrero no es obligatorio, pero depende también del puesto, ¿sí? O sea, para cada caso, que nos dice el nomenclador, ¿no? De cada uno de los puestos. Así que bueno, no sé si nos quedó alguna duda, alguna consulta ahí por responder en relación a esto. A mí me quedó algo en el tintero, pero no me viene. Ya me va a venir y lo voy a retomar. Pero En el chat no hay más no hay nada. consultas. Bien, perfecto. Entonces, estamos con tiempo para Podríamos ir. arrancar con bonificación, ¿no? Dale. Quedó una pregunta de ingresos en el tintero porque Ah, hicieron la pregunta cuando ya estábamos dando PCP. La a leo. ver. En los casos donde el cargo ya ha sido presentado formalmente, pero aún no se ha emitido dictamen, ¿cuáles suelen ser las particularidades o criterios técnicos más comunes por los cuales una factibilidad podría no ser aprobada? Ah, a ver si entendí. Algún ingreso que no se apruebe, bueno, puede llegar a ser cuando es altas por baja, cuando no existe baja, ese puede ser un motivo por el cual no se apruebe. Después, em, ¿qué otra cosa? Que la información de los campos no esté correctamente volcada, que haya discrepancias con cuando el pedido no es claro, eso más a nivel técnico. Después hay cuestiones que son más políticas, que tienen que ver con la cantidad de personal que queda como a criterio de decir, bueno, a ver, este organismo lo necesita, no lo necesita. Por eso también, por ejemplo, en lo que es el anexo 1 se pide que se complete la cantidad de personal que se tiene en los distintos agrupamientos para tener un contexto. Se analiza todo caso por caso, o sea, cada pedido que llega, y llegan muchos, se analiza uno por uno. Así que también hay muchas particularidades, pero técnicamente, un ejemplo que puedo dar bien preciso de cuando no se valida alguna solicitud puede ser cuando en el anexo de altas por bajas no existe la baja. No sé si Ale, eso igual respondió. me parece que esto es lo que conversábamos ayer antes de la clase, ¿te acordás? Nos juntamos un ratito con Tania también y estuvimos charlando de un poco de cómo estaba la situación con los ingresos hoy por hoy. Y porque ves que pregunta, ¿cuáles son las...? Porque dice, donde ya ha sido presentado formalmente todo, entiendo que estamos dando por hecho que está todo bien presentado, y Sí, bueno, si nada, se ¿cuáles valida, son las sí. particularidades por las que no puede ser aprobada? Bueno, después lo que pasa que acá en el curso vamos a trabajar concretamente con todo lo que tiene que ver con lo metodológico, con todo lo que tiene que ver con las normas y los... Pero Lo después hay técnico. otra... Perdón, Ale, ¿cómo? No, que te decía que con lo técnico sumaba ahí a las variables que vos Claro. decías que conoces. Claro, acá es, digamos, lo técnico. Y después hay otra parte que no tiene que ver ni con nuestra dirección, sino que son las discusiones entre subsecretarios, entre ministerios, respecto a los ingresos que tienen que ver incluso también con Hacienda, ¿no? No con nosotros concretamente, pero entiendo que digamos que es otra dimensión que no nos incluye directamente, ¿sí? Pero sí, sabemos que son discusiones entre los subsecretarios, ¿no?
Así es, Nela, sí. Bien, perfecto. Bueno, vamos a ir a BTU. ¿Estás por ahí, Manu? Estoy acá, estoy acá. Espérame que me había parecido como que había una consulta más. Estaba intentando copiar. Ah, sí. De todas formas, eso, yo las voy copiando y si nos queda algo sin responder, lo contestamos la clase que viene. Pero esta parece que viene arrastrada desde la clase anterior. Dice, en la clase anterior había consultado sobre la designación de una jefatura de departamento técnico, específicamente de áreas protegidas, para cubrirlo con un personal de servicio mayordomo. Estás muteada. No lo recuerdo de la clase pasada tampoco, pero para que a veces necesito ver la pregunta. Ahí está. La designación para cubrirlo. Lo que pasa es que no entiendo bien la pregunta, en el sentido de que estamos hablando, no sé si Valeria, si se puede mutear. En la clase anterior había consultado sobre la designación, o sea, ¿es alguien que ya participó de un proceso de selección de personal y está en etapa de designación? Eso no entendí. O departamento técnico sería, porque dice técnico, áreas protegidas. ¿De Depende qué siempre de organismo es también? Porque tampoco entiendo eso. O sea, ambiente, ¿puede ser? Sí, porque áreas no protegidas, lo, dice el Ministerio de áreas Ambiente. protegidas, servicio, mayordomo, no entiendo, es un poco. Yo creo que en todos los casos depende exclusivamente de la descripción del perfil. Lo que pasa es que, perdón, voy a sacar los reglamentos. No sé si Valeria se puede desmutear y contarnos exclusivamente, o sea, no entiendo si está planteando como que es un requisito, si puede un personal de servicio, mayordomo, presentarse para cubrir eso, o no entiendo bien la pregunta, por eso digo. Bueno, Abajo mejor Valeria. suma, ¿cómo se habría resuelto la descripción y la designación de ese puesto? Ya lo que son así tipo No, particularidades, es muy no. difícil de responder, no entiendo. Lo que pasa es que estamos hablando de un departamento. Estamos hablando de un departamento que tiene que tener una descripción de puesto que ahí no tiene que pensar en la persona. Entonces, por eso, como les decía hace un ratito, vos primero hacés la descripción de puesto. O sea, el director de. A ver, ya me acordé lo que quería decir hoy. A ver, está el área donde está el puesto a cubrir. Ahora estoy hablando de procesos de selección de personal. El área donde está el puesto de jefe, jefa de departamento o subdirector, subdirectora, es el responsable de realizar la descripción de puesto. ¿Qué ocurre? Muchas veces quienes dirigen las áreas no tienen por ahí la formación o el conocimiento para, digamos, en recursos humanos para poder diseñar los puestos, ¿sí? Para poder diseñar estas descripciones. Entonces, ahí es clave la articulación que puede hacer la delegación de personal, ¿sí? Con las áreas y ese ida y vuelta para poder tener una descripción de puestos que sea realmente útil para llevar adelante el proceso de selección de personal. Y acá la palabra útil adquiere un significado importante por lo que les decía al principio, de que esa descripción de puestos, ¿sí? Tiene que poder dar después, posteriormente respuesta a todo lo que es la etapa de evaluación, ¿sí? Tanto para la UTS como para los participantes, los y las postulantes. Y volviendo a la pregunta que hacía Valeria, ¿cómo se habría resuelto la descripción? Uno tiene que describir el puesto que necesita, ¿sí? Un puesto, el que sea, lo describe, ¿sí? Y después se evalúa el tema de los perfiles que se postulan para ese puesto, ¿sí? De hecho, hay una etapa en los procesos de selección donde se revisa toda o sea, primero sería, quienes se inscriben son aspirantes y luego de la primera reunión donde se controla toda la documentación y se revisan los requisitos excluyentes, recién ahí se emite todo lo que es la lista de postulantes provisoria, ¿sí?
quienes logran el carácter de postulantes son todos aquellos que cumplen con los requisitos excluyentes, ¿sí? Con eso que se escribió, que se explicó en la descripción. Lo que no estoy encontrando, o sea, me parece que el caso este que está planteando Valeria va un poco en relación con lo que hablaba Fabián hoy, ¿sí? Quizás lo que podemos hacer porque acá veo que Valeria no se puede desmutear y por ahí se hace más difícil entender bien a lo que apunta si no nos puede, digamos, recuperar con el intercambio. Lo que les propongo es retomarlo en los foros, ¿sí? Les propongo retomarlo en los foros, aprovechar algunos de los ejercicios para plantear esto y en la clase que viene lo desarrollamos un poco más. Así le damos tiempo ahora a Manu, que también BTU es un poco extenso y nos quedan 30 minutos. Gracias, Valeria, y por favor después participa en el foro con esta consulta, así lo ampliamos un poco más. Yo me quedé pensando que si dice que la clase pasada ya trajo este tema, que fue cuando hablamos de la incorporación al nomenclador de áreas protegidas de guardaparques, eh, ahí se incorporaron puestos profesionales, puestos administrativos, pero también puestos de servicio. Entonces puede ser que fuera esto del sistema de áreas protegidas provincial o algo así. Habría que ver bien si es que luego de la incorporación al nomenclador que estaba desactualizada, o sea, si es que hay algún departamento que está vacante, que tenga algo específico en relación a esto, a estar arrastrando algo. Distinto a por ahí lo que nosotros nos imaginamos con áreas menos específicas o más generales en la administración pública. Pero para la totalidad de participantes volvemos a lo que estamos viendo siempre. Un jefe de departamento o una subdirección se cubren con puestos que en general hayan alcanzado el agrupamiento administrativo, no servicio ni obrero, y como decía Nela, luego va a ser deseable si tienen un título universitario que los haya permitido alcanzar el agrupamiento profesional, pero en general no va a estar dentro de los requisitos en la medida de que no sea un puesto en el que se necesite justamente de un profesional para llevar a cabo esa jefatura de departamento o esa subdirección. Es decir, ahí lo aporta Noelia en el chat. Depende del PCP y los requisitos. Ese en el caso en concreto, exacto. Bien, ¿les parece que llegamos a ver BTU hoy? ¿Quieren que lo dejemos para la vez que viene? Como digan. No, sigamos, bueno, me parece ahora? que tenemos media Buenísimo. horita que Dale. tenemos que llegar bien. Confío en vos. Una presión. Vamos a tratar de, aunque sea explicarlo, y si hay dudas, las seguimos viendo la clase que viene, no hay problema, pues nos queda un encuentro más todavía. Bueno, como sabemos, esta medida que fue impulsada por el Poder Ejecutivo el año pasado trae una modificación que, como es un aumento, impacta en lo salarial en el personal de la administración pública que tenga título universitario. Lo primero que yo quería mostrarles con esta filmina que armamos son cuáles son los objetivos. Por eso, por lo que estuve leyendo, a diferencia de otras, es decir, lo que reconoce el gobernador los considerandos a la hora de armar este decreto, es que a diferencia de otros regímenes, la 10430 no tenía una diferencia que impactara en lo salarial entre los profesionales y los no profesionales. Entonces acá lo que dice es contribuir a la profesionalización de la gestión pública en el Estado provincial, reduciendo la rotación del personal profesional, es decir, esto de entré 2 años a un organismo, me fui a otro lado, incentivar el avance educativo de aquellos que ya estén desempeñando funciones dentro de la administración pública, contribuyendo a la mejora continua, atraer profesionales al ámbito del empleo público provincial y promover la permanencia de las capacidades profesionales existentes, asegurando que continúen desempeñando su papel esencial en la implementación de políticas públicas y en la prestación de servicios de calidad a la ciudadanía. Así que bueno, pasamos de Filmina, ahí estamos viendo tu mail, así que hubo algún
Error. Gracias. Bueno, como les contaba, a quienes alcanza esta medida, siempre va a ser a personal comprendido en la ley 10430. Y esto va a ser importante que lo tengamos en cuenta porque sabemos que dentro de la administración pública provincial hay otros regímenes estatutarios. Muchas veces hay organismos en donde hay personas que se desempeñan en el mismo lugar físico, si se quiere, que están trabajando en la misma oficina, pero algunos ingresaron por 10430 y otros por otros regímenes estatutarios, entonces es importante tener en cuenta, bueno, eso, que no da lo mismo y que esta medida es para el personal comprendido en la 10430. En lo puntual, es para el personal de planta permanente, que revista en el agrupamiento personal profesional. Yo ahora voy a mostrarles cómo es el procedimiento para solicitar la BTU, pero quiero aclararles que todo esto que está en la circular número 4 de la subsede de empleo público, se entiende que el personal de planta permanente que revista en el agrupamiento personal profesional adquiere automáticamente la bonificación por título universitario, es decir, no es a requerimiento o a solicitud de la gente. Y esto tiene relación justamente, si vamos a la 10430, con el artículo 149, que es el del agrupamiento personal profesional, porque dice, el agrupamiento profesional comprende a los agentes con título de nivel universitario debidamente matriculado en el colegio, consejo o consejo profesional respectivo, que realicen actividades propias de su profesión. Es decir, esa frase que está ahí, que realicen actividades propias de su profesión, es la que nos va a marcar la manda de cómo fue pensado el decreto de bonificación por título universitario. Quiere decir que siempre aquellas incumbencias que me dio mi título tienen que estar relacionadas con las actividades que desarrollo en la diaria, ¿no? Sigo contando, también va a estar alcanzado el personal de planta temporaria que perciba una retribución equivalente a la categoría de personal profesional. El personal de gabinete y los secretarios privados, el agrupamiento personal jerárquico, es decir, subdirectores, jefes de departamento, y me faltó acá ponerlo en el personal de apoyo, perdón, que también forma parte del agrupamiento personal jerárquico, y el personal que se desempeñe en categorías funcionales superiores a subdirector e inferiores a subsecretario. Es decir, que los subsecretarios, los ministros, los secretarios generales no van a poder solicitar la bonificación por título universitario, sí los directores provinciales. Pasamos a la siguiente filmina, porfa. Bien. Me perdí, Manu, ¿esa está bien o la anterior? Porque No, esa habla está bien. Está perfecto, estaba leyendo ¿Los alcanzados o yo? el chat mientras tanto. Perdón. Como les comentaba, la bonificación por título universitario, en los casos del personal profesional de planta permanente, se entiende que como ya están desempeñando funciones propias de su profesión, lo van a percibir automáticamente. Distinto va a ser en el caso de aquellos que, por ejemplo, tengan el agrupamiento administrativo, sea porque terminaron la carrera universitaria luego de haber adquirido el agrupamiento y nunca hayan pedido el cambio, en cuyo caso van a tener que solicitar el cambio de agrupamiento en conjunto con la percepción de la bonificación por título universitario. Esto que estoy diciendo que corre para la planta transitoria mensualizada, también se aplica para las jefaturas de departamento, es decir, para los cargos sin estabilidad. En ese sentido, lo primero que va a tener que hacer el agente es enviar una nota a su superior jerárquico solicitando que le realice una descripción de las tareas que realiza en la diaria y solicitando la bonificación por título universitario. Esto va a ser importante porque va a ser una nota que luego será incorporada al expediente y nosotros nos fijamos dentro de las cosas que la gente lo haya solicitado.
Es decir, no es algo menor que la gente por sí mismo diga, yo pido el agrupamiento profesional y pido la bonificación. En este sentido, luego va a ser su superior jerárquico, sea director, jefe de departamento, subdirector, director provincial, quien realice una nota dirigida a la delegación de personal en donde acredite la tinencia de justamente las incumbencias de su título con las acciones del área y las tareas que realiza en general. En ese sentido, te voy a pedir que avances, así puedo mostrar esto que tenemos acá, que nosotros decimos que es como la tríada, la vinculación entre las acciones de estructura, por un lado, los alcances del título y las tareas del puesto de trabajo. Ahora voy a contestar esto de si puede o no ser rechazada la BTU, que veo en el chat que preguntan, pero primero quiero explicar bien qué es lo que se tiene que conseguir justamente para que se otorgue. Como bien vemos, nosotros acciones de estructura tienen que ser específicamente aquellas del área en donde la gente presta servicios. Por eso es que también va a tener que adjuntarse la situación de revista y es importante siempre que haya una coincidencia, o sea, que esté actualizado dónde es que la persona se desempeña con lo que es revista. Muchas veces sabemos que por ahí hay algún desfasaje y eso es lo que luego impacta o lo que genera un problema en decir tal persona se le trabó el trámite por esto o por lo otro. Entonces, es importante que en la nota que el superior suscriba deje establecido en dónde es que se está desempeñando y de dónde surgen las acciones de ese área. En ese sentido, nosotros nos es de utilidad que nos citen cuál es el decreto, la normativa. Sabemos que hay algunos organismos que aprueban internamente cuáles van a ser las acciones, pero nosotros necesitamos valernos de esa información para analizar cuáles son las acciones que se aprobaron en el área en donde se desempeña la persona, el agente. Solo observando eso, sumado a la certificación de tareas que le realice el superior y los alcances del título, es que vamos a poder ver si hay coherencia o no. Esto que estábamos hablando hoy. Para una buena descripción de tareas, yo necesito saber cuáles son las acciones del área para poder contrastarlo. En ese sentido, les cuento también que los alcances del título no es indispensable que estén adjuntados, es decir, la resolución ministerial que los aprueba, pero sí que figure el título universitario del cual nosotros podamos observar de qué universidad es, de qué año es, para poder ir a buscar esta información a repositorios oficiales, ¿no? Es decir, no hay información sobreabundante en este caso, todo lo que estoy nombrando hace a la situación específica, porque cada caso en concreto es distinto. Puede haber dos personas que hayan estudiado la misma carrera, pero en 2 años distintos, con planes de estudios distintos, y quizás eso haga la diferencia, o en el grado, o en los alcances, o esto, en las temáticas, si cambió o no. Entonces, bueno. Perdón, Manu, Sí, te puedo hacer un parate. Fíjense claro. cómo acá volvemos a tener estos 3 grandes ámbitos entre los que tiene que haber coherencia, que es lo que vimos tanto en ingresos como en procesos de selección de personal, la información de la organización, la información en relación a las instrucciones de estructura, la información del puesto, en tareas del puesto, y la información de la persona, que tiene que ver con el alcance del título, ¿sí? Así que bueno, quería hacer como el eje con lo que venimos charlando. Buenísimo. Ahora vamos a ver que no alcanza, porque acá dice alcance del título de grado, pero como decimos, no alcanza con tener un título de grado, ¿no? Ni siquiera alcanza con que un superior certifique que las tareas que yo realizo tienen que ver con mi título de grado. Es necesario que esas tareas sean una consecuencia directa de las acciones de estructura, es decir, del área donde me desempeño, aprobadas, o sea, la unidad orgánico funcional está prevista cuál es su misión, cuáles son sus objetivos. Por eso ahora vamos a ver que muchas veces lo que se dice es, hay títulos universitarios que son súper importantes en relación a la formación que tienen para la administración pública, para X ministerio en particular.
Ahora, no todas las áreas de ese ministerio van a necesitar a ese profesional. Entonces, si nosotros recibimos una certificación que muestre de la importancia de un profesional de esas características en X ministerio, porque hace esto, esto y esto, pero vemos que eso no tiene ningún tipo de relación con el área en el que se desempeña, lo que se le va a proponer es que solicite un traslado a un área donde justamente sí haya acciones de la unidad orgánico-funcional que tengan relación y que hagan que se aproveche, porque entendamos que esto se trata justamente, como decía al principio, de los objetivos de profesionalizar la administración pública. Entonces, si tenemos un profesional de ese valor, es bueno, es positivo que esto sea como una excusa, si se quiere, o un empujón para que se lo reubique en un lugar en donde justamente pueda hacer cosas que realice actividades propias de su profesión, como decimos. Entonces, bueno, te voy a pedir que pases a lo siguiente. Bueno, esta es un ejemplo de solicitud suscripto, en este caso por el agente. Esto es un ejemplo, dice Juan Pérez, DNI tanto, por medio de la presente me dirijo a usted a fin de solicitarle tenga bien arbitrar los medios necesarios para gestionar mi cambio al agrupamiento profesional en virtud de poseer título universitario de licenciado en Ciencias de la Educación expedido en el año 2024 por la Universidad Nacional de La Plata. El presente pedido se fundamenta en que me encuentro realizando tareas relacionadas con mi profesión en la Dirección de Carrera Administrativa del Empleo Público, perteneciente a tanto, se adjunta la RESO, por la cual fui designado en el agrupamiento administrativo de planta permanente para prestar servicios en la Dirección de Carrera Administrativa. Es decir, se adjunta su RESO de 2018, su título universitario expedido en 2024, se adjunta a la presente como archivo embebido el título anteriormente mencionado, se deja constancia de que la profesión de licenciado en Ciencias de Educación no se encuentra sujeta a matriculación obligatoria ni posee colegio profesional. Yo ahora leyéndolo me doy cuenta que este agente de mi ejemplo se olvidó de pedir la BTU expresamente. O sea, me sirve para mostrarles que podría ser una razón para observarlo, así que está bueno para aprovechar. Pasamos a lo siguiente. Lo dice en la referencia. Lo dice en la referencia y luego no sé si cuando el Después te lo voy a superior, leer. ahora vamos a ver que el superior lo solicita también, puede ser que lo convalide el superior al hacerlo, pero es importante. Bueno, en este caso, su superior jerárquico, que sería la directora de carrera administrativa, suscribe una nota dirigida a la dirección delegada de la Dirección Provincial de Personal, en donde solicita el cambio de agrupamiento del agente Pérez Juan, legajo tanto, personal administrativo, al agrupamiento personal profesional y solicita el otorgamiento de la bonificación por título universitario. El agente cuenta con título universitario de licenciado en Ciencias de la Educación. Por RESO tanto, el agente fue designado en el cargo de personal administrativo y en esta instancia cumplo en informar que las tareas desempeñadas en la dirección a mi cargo son afines a su profesión y a las acciones aprobadas por el decreto número 23 del 2024. Este es el párrafo que yo les digo que a nosotros nos resulta de gran relevancia, porque no siempre es fácil encontrar cuáles son las acciones que se corresponden con la unidad orgánica donde se desempeña el agente. Luego dice que entre las tareas llevadas adelante por el agente que requieren los conocimientos adquiridos por su profesión, cabe destacar las siguientes. Participa en el análisis de perfiles de puestos para la cobertura de cargos y vacantes mediante concursos y procesos de selección de personal, colaborando en la identificación de las competencias y requisitos de formación necesarios para el desempeño de funciones, elabora informes y antecedentes vinculados con la correspondencia entre los títulos universitarios presentados por los postulantes y los perfiles requeridos para distintos cargos de la carrera administrativa, colabora en la elaboración y revisión de herramientas de evaluación utilizadas en procesos de selección de personal, así como en el análisis de los resultados obtenidos por los postulantes, participa en el diseño de propuestas de capacitación y actividades de formación para agentes de la administración pública a partir de necesidades detectadas en los procesos de selección, evaluación de desempeño y desarrollo de la carrera. Bien, por los puestos se solicita el título. Pasamos a lo siguiente, ¿está bien? Esto es lo que yo les muestro, que tiene que ver justamente con que la circular que estamos estudiando, que es justamente el procedimiento para el otorgamiento, dice que en caso de duda,
la Dirección Provincial de Personal va a solicitar a la Dirección Provincial de Planificación Estratégica que se expida respecto de la tinencia. Quiere decir que no todos los casos son analizados por nuestra dirección, pero aquellos en los que haya duda sobre la tinencia, es decir, donde no surja claramente de las actuaciones esta coherencia entre esta tríada, va a ser la Dirección de Carrera Administrativa, dependiente de la Dirección Provincial de Planificación Estratégica, la que se va a expedir sobre la tinencia. En ese sentido, nosotros lo que vamos a buscar van a ser las acciones, que acá pegamos en este caso, de la Dirección de Carrera Administrativa. Yo pego esto porque el caso que armamos de ejemplo justamente sería un agente de nuestra dirección, ¿no? Que creo que se entiende eso. Las que van a aparecer acá van a ser las de la unidad orgánica donde se desempeñe y los alcances del título universitario. Entonces, no sé si las voy a leer una por una, más mirando que me quedan 10 minutos, pero lo que les quiero mostrar acá en este caso es que las tareas que desarrolla la gente tienen un contenido específico que se vincula con, si se quiere, en el sentido amplio, la gestión, el desarrollo de recursos humanos, en el análisis de perfil de puestos, en la cobertura de vacantes. Esto de analizar perfiles y evaluar la correspondencia entre su formación o no, son cosas afines a las que vemos que realiza la dirección. Si querés interrumpirme, Nela, que sí. No, yo digo que si leemos las dos últimas, se encuentra el vínculo con lo que ya leímos, las dos últimas. Bien, las leo entonces. Dice, Sí, intervenir en los trámites de ascenso en pos de verificar y tomar conocimiento de la cobertura de cargos en funciones. Ah, no, perdón. ¿Te referías Yo a las dos prefería a la últimas? 8 y a la 9. Bien. Intervenir en la definición de las descripciones y perfiles de puestos para la cobertura de cargos vacantes, sea por ingreso, por reubicaciones, concursos o procesos de selección de personal, diseñar y proponer acciones de capacitación y planes de formación en el marco de la carrera administrativa para el personal de la Administración Pública centralizada y descentralizada del Poder Ejecutivo, en articulación con el Instituto Provincial de la Administración Pública. Queda claro qué es lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Bien. Manu, hay ¿Querés? algunas consultas en el chat. ¿Las querés que las lea ahora o cuando termines? Léelas ahora porque veo que queda poco tiempo, así que de última yo la vez que viene retomo un poco de lo que estoy explicando, pero las leemos ahora. A ver, me gustaría por ahí, por si después me voy con las preguntas, dejar algunas cositas puntuales, porque esto que les expliqué es el procedimiento. eh, pero, ¿qué es lo importante para nosotros? Que las tareas a la hora de certificarlas no muestren aquellas de alcance administrativo, porque sabemos que muchas veces es un error común mostrar que la gente desempeña tareas de carácter administrativo, operativo o de apoyo, eh, y tenemos en ese caso, al analizarlo, la obligación de desestimarlo por no estar revistiendo el carácter profesional que justamente requiere. Eh, Esto que les dije de la vinculación sustantiva con las acciones de estructura, tiene que ver con la relación directa que tiene que haber entre las incumbencias y las acciones, y no que sean acciones de apoyo o accesorias, si se quiere. Luego también vemos un universo de casos, en esto que le decía, en el que se solicita la BTU, pero se trata de profesionales que están comprendidos en otros regímenes estatutarios. Por ejemplo, nos pasa con la 10.471, que son los profesionales de salud. Y como les contaba, esto importante de que muchas veces un traslado puede ser una forma de conseguir la tinencia luego de un rechazo. Por último, sí, sabemos que el personal de gabinete puede ser afectado a tareas específicas, entonces en ese caso por ahí va a ser un poco más amplio cuál es el universo de tareas que desarrolla a la hora de certificar las tareas. No así en los otros casos donde esto tiene que ser una consecuencia directa de las acciones del área. Pero bueno, lo que les quería mostrar un poco es que no se prueba con el título solo, que no alcanza con decir soy licenciado en X cosa, que no alcanza con decir, por ejemplo, en mi caso, que
que hago temas jurídicos en general, sino que a la hora de certificar, mi superior tuvo que decir, en mi caso que tengo título de abogado, cuál era la asistencia jurídica que yo brindaba, en qué casos en concreto, y todas esas situaciones tenían que estar comprendidas dentro de, como les decía, las acciones del área, y que las tareas no pueden ser genéricas, sino que, como les digo, tienen que ser sobre temáticas en concreto. Y como les decía, que no sean accesorias ni de apoyo, sino específicas. Ahora sí, me apuro para leer las preguntas, que creo que en 6 minutos lo vamos a poder contestar. Martín dice, el pedido puede ser rechazado. Yo, como les decía, la Dirección Provincial de Personal puede solicitar que nos expidamos en caso de duda. Si nosotros entendemos que no hay atinencia por alguna de las cosas que les conté, luego la Dirección Provincial de Personal, lo voy a estudiar mejor para la vez que viene, pero puede solicitar también que se expida la Asesoría General de Gobierno. Y si llegado el caso no se otorga la BTU, es decir, por ejemplo, que se solicita un cambio de agrupamiento y se considera que no, como les decía, puede volver a solicitarlo en la medida que haya cambiado alguna de las situaciones que generaban esa no atinencia. ¿Qué pasa en este caso cuando la estructura está muy desactualizada con lo que se hace realmente en el área? Me refiero a segunda desagregación, que son de varios años atrás, pero la persona efectivamente realiza tareas acordes a su título y a su área. Sirve la descripción de tareas validadas por las autoridades del área. Y luego dice, la profesión debe estar en el nomenclador, ¿no? Bien, contesto primero la segunda, que me parece un poco más fácil o que lo tengo más presente ahora. Puede ser que profesiones que sean nuevas en cuanto a su denominación o a su contenido no estén en el nomenclador. En ese caso, se puede encontrar la equivalencia. Creo que en esos casos lo que nos consultan es sobre la pertinencia de asimilarlo a un puesto. No sé si la palabra es asimilarlo, pero sí se puede otorgar un puesto de nomenclador en el cual se diga 1, 2, 3 profesiones o asimilables o equivalentes. Quiere decir que a veces el mismo nomenclador deja cierta amplitud para profesiones. Yo digo de que sean nuevas porque es lo que conozco, pero puede ser por otras razones que no estén. Pero sí, puede ser que una profesión que no esté en el nomenclador igual se le otorgue un cargo porque se lo permita en ese sentido. Ahora me corrigen, sí. Acá, Manu, es importante que tengamos en cuenta lo que estuvimos trabajando la clase pasada con cómo es el nomenclador. Anteriormente, o sea, digamos, recordemos que el nomenclador es una herramienta que se desarrolló en el año 88, y con todos los cambios recientes que hubo los últimos 3 años, se fue modificando un poco la estructura de cómo son los puestos, tratando de correrlos de las profesiones y vincularlos más a las tareas, ¿sí? y a cómo se organiza el trabajo en la administración pública. Entonces, ahora empieza a suceder como con más frecuencia que un mismo puesto pueda ser desempeñado por profesionales de distintas áreas. Creo que a eso un poco apuntabas, Manu, recién. Yo lo que le quiero aportar a Rosario de Opisu, que pregunta sobre si la profesión debe estar en el nomenclador, yo lo que le diría es que sí, o sea, dentro de la persona que pide la bonificación por título universitario tiene que estar correctamente ubicada en un puesto del nomenclador del agrupamiento profesional, ¿sí? Lo que sucede a veces es que no están en el agrupamiento profesional, entonces primero piden el paso al agrupamiento profesional. Y si por el tipo de actividad, por el tipo de tareas y demás, todavía no hay un puesto para esa persona y no se la puede asimilar a ningún otro puesto del nomenclador, lo que se hace primero es pedir la creación de un nuevo puesto. Se evalúa, como vimos la vez anterior, si es un puesto que debería existir, porque es algo que es una situación similar a la que puede suceder en muchos otros organismos. Se hace un análisis general de la situación y se evalúa la incorporación al nomenclador. Entonces, en ese caso son procesos un poco más largos, pero que bueno, luego concluyen con otorgando la BTU. Pero no se puede otorgar la BTU a alguien que no esté en el agrupamiento profesional, que no esté en un puesto en el
acercamiento profesional, y no sé si con eso respondimos tu pregunta, Rosario. Por ahí, Sí, igual gracias. agrego también, por ejemplo, el año pasado se creó el puesto de comunicación en el sentido amplio, incluye comunicación digital, medios. Ahora, ¿qué pasaba antes de que no estaba este puesto? Bueno, iban al puesto de periodista. No quiere decir que ninguno tenía profesional, solo que como se modificó el alcance justamente de todo lo que hace un comunicador hoy en día, se actualizó, pero antes se le encontraba una solución, aunque no tan buena. En Bien. mi opinión, reubicaciones y traslados son procesos engorrosos y requieren acuerdos y decisión política. Cualquiera que haya transitado ese proceso sabe que el empleado queda preso del sistema burocrático y debe postergar su carrera mientras se resuelve su situación. Bueno, lo relaciono con la pregunta anterior de qué pasa cuando la estructura está desactualizada. Si quieren lo seguimos conversando la vez que viene, pero precisamente yo creo que la gente tiene que tener, digamos, si se quiere, el derecho de ir a la delegación de personal y decir, las tareas que yo estoy realizando en el día a día no están comprendidas en las acciones que veo en el área. Entiendo que nadie lo va a hacer de esa forma y que, como No, dicen, sí. muchas veces uno no quiere un problema para uno mismo, pero uno, y Pero por esto se hay- impulsa para a... mí hay que separar un poco qué es responsabilidad de quién, ¿no? O sea, que las acciones del área estén correctamente actualizadas no depende ni de nosotros ni de las personas que trabajan en las distintas áreas de la provincia. Me parece que ahí, bueno, desde acá lo que se intenta siempre, por lo menos desde carrera y desde estar trabajando con todos estos procedimientos, es en todos los casos que podamos asemejar a un puesto, se hace. O sea, tiene que haber coherencia, como hablábamos al principio, ¿sí? Entonces, en todos los casos que se pueda, se hace. Son muy pocos los casos en los que no se puede y hubo que ir por otra alternativa. Y, y respecto a la pregunta que hacía Noé de las acciones también, o sea, se intenta relacionar, digamos, esas acciones con las tareas que luego certifica el director del área, perdón, el responsable directo de quien está pidiendo la BTU. Cuando esas tareas se certifican, ahí se hace también un análisis de esas tareas, ahí como en las descripciones de puestos, no necesitamos que esas tareas sean las tareas definidas por las acciones, o sea, en relación a las acciones, sino que las tareas concretas del puesto, las tareas que esa persona lleva adelante en su lugar de trabajo todos los días. Entonces, ahí es donde se va estableciendo ciertos niveles como de acercamiento y de coherencia entre las distintas herramientas que tenemos para analizar, ¿no? No sé, Manu, si te quedó algo en el tintero, pero bueno, nos llevamos también todas estas dudas y todas estas consultas, porque ahora, bueno, ya estamos en las 12 y no queremos sacarles más tiempo del que En habíamos todo caso, acordado. que si hay alguna otra duda, Podemos seguir en el levanten foro también. no, o levanten el micrófono ahora para decirla, así la traemos para la vez que viene resuelta. O sea, todo esto, mucho Sí, es en pero el caso en concreto. aprovechemos, Manu, ¿sabes qué? Para poder respetar el horario, aprovechemos el espacio del foro, que es eso también, es darnos otro espacio más de intercambio para todo lo que surja posteriormente, que de hecho no pasamos los ejercicios, estos eran los 3 ejercicios que teníamos, estos 3 van a estar en el foro con la misma dinámica que venimos trabajando, así que nada, si no quieren resolver un ejercicio, pero quieren plantear un tema puntual, también damos el espacio para que lo usen, y eso también nos permite a nosotros leer y traer la clase que viene, si queda algo ahí pendiente, una respuesta más concreta para todos y todas. ¿Te Bien. parece, Manu? Sí, si no hay ninguna duda que necesiten ahora levantar el micrófono para hacerla, lo seguimos por el foro. Si se entendió el tema, no sé, sé que lo di lo más rápido posible para no sacarles ahora tiempo, pero si hay algo que, más allá de las dudas estas puntuales, que son qué pasa en casos específicos donde no. Pero bueno, vamos a la regla de todos los casos donde se supone que la estructura está actualizada o está al día, se supone que la gente tiene presentado todo, si se entendió o no de mínima el procedimiento y qué es lo que se analiza. Les consulto yo a ustedes y sí, cerremos porque para no sacarles ni 2 minutos más.
Bueno, gracias a todos, a todas por este rato, por el intercambio, por las preguntas, por las dudas. La verdad es que siempre son útiles para poder retomar con ejemplos concretos de lo que ocurre en cada lugar de trabajo, que sabemos que a veces es muy distinto a lo que podemos ver desde nuestro lugar. Así que bueno, gracias. Bueno, muchísimas Nos vemos el gracias. próximo martes en la última. Gracias. 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 Adiós. Chau, chau. Gracias. Chao, hasta luego.